Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar las actividades 2 y 3 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo que es ofertado por el Centro de Educación para el Desarrollo de la Regional Buga. En esta actividad, perdón, en esta grabación voy a dar orientaciones frente al desarrollo temático de la unidad 2, que tiene como texto central Alternativas de Desarrollo, escrito por Amartya Sen, que es economista y premio Nobel de Economía y de Paz. Este filósofo pues, es el texto sobre el cual ustedes van a realizar su control de lectura, y en este orden de ideas pues es necesario que tengan un acercamiento de mi parte, unas palabras de mi parte para cuando hagan el abordaje de la lectura y posteriormente su control de lectura, pues le quede un poco más fácil el desarrollo de ello. Y también voy a hablar del desarrollo humano integral, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia, propuesto por la actividad número 3 a partir de un material visual y que también posee su respectivo control de lectura. De igual manera, también voy a hablar de la actividad 4 frente a que es una actividad evaluativa y la cual les voy a dar unas pautas generales sobre su desarrollo. Un momento, por favor. Bueno, el objetivo de la sesión principalmente nos vamos a enfocar en comprender la propuesta sobre el desarrollo social orientada por la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual no se centra en profundizar la dimensión económica de los estados, sino en la integralidad del ser humano como protagonista de la sociedad. Desde una visión integral de sus necesidades, para ello habla de un desarrollo humano integral. Es decir, que dentro de las corrientes de pensamiento que vamos a ver, como en la clase pasada hablamos algo de las corrientes económicas, el día de hoy vamos a hablar de esas corrientes humanas o sociales, y en este caso, pues su autor, que es la Iglesia Católica. Para ello vamos a tener los siguientes puntos de la sesión. Primero, alternativas para el desarrollo, que es hablar un poco acerca de ese texto de la actividad 2. Vamos a hablar del concepto de la doctrina social de la Iglesia. 3, observación del video sugerido por el aula y explicación. Y por último, les voy a hablar o voy a explicar acerca del desarrollo de la actividad 4, que preferiblemente debe hacerse en grupos de trabajo. ¿Listo? Bueno, dicho de esta manera, la actividad 2 pues habla acerca se centra principalmente en este texto de las teorías del desarrollo de principios del siglo XXI por el economista hindú Amartya Sen. Este documento que deben ustedes leer para la semana, bueno, te preguntarán algunos de ustedes por qué dos actividades para esta semana que comprende entre, ya les digo, que comprende entre los días del lunes 23 al domingo 29. Esta semana se deben hacer dos actividades debido a que en el comienzo o en la sesión introductoria yo les decía que las actividades 15 y 16 son bastante extensas. Al ser más extensas y complejas que estas actividades, pues van a requerir ustedes alrededor de las 2 semanas. Por eso es necesario que se agrupen un par de actividades. Créanme que esto se hace en beneficio de ustedes. Cuando lleguemos al final del curso, la actividad 15 y 16, van a darse cuenta de que esas actividades son extensas y que van a requerir un poco más de tiempo. Entonces, por eso, para esta semana son dos actividades, la 2 y la 3. En ese texto escrito por Amartya Sen hay 5 ideas principales. Ustedes evidentemente la tienen que leer. Él habla acerca en su primer momento, de una teoría económica que se le denomina el modelo Blatz, que traduce en letra de inglés sangre, sudor y lágrimas, que se puede considerar como un modelo económico o un modelo de desarrollo económico bastante cruel, porque no toma en cuenta el capital humano o las personas, la dignidad de las personas, sino que se centra únicamente en obtener ganancias. Y ello implica que se pisoteen los derechos, la dignidad, se vulneren los individuos, las comunidades y el medio ambiente. Entonces es un medio donde es agresivo el capitalismo, donde no importa sino tener ganancias, y eso no trasciende a si las personas están en estado de bienestar o no, sino que lo que importa es la acumulación de la riqueza y el capital por parte de grandes transnacionales o de determinadas naciones. Él dice que se puede sustituir por un modelo que se denomina Gala, que en este caso ese modelo o esas corrientes de pensamiento ligadas al desarrollo económico hablan de un bienestar social, es decir, que la sociedad pueda generar bienestar a partir del desarrollo económico sin necesidad de ser pisoteadas.
El segundo punto dice que hay una agresividad en los negocios y temor a los corazones blandos. Entonces aquí habla un poco acerca de esas regiones del mundo que captan ese capital humano de trabajo, pero que las condiciones de vida son bastante paupérrimas o que los salarios son bastante bajos. Entonces dice que eso es una dinámica bastante fuerte y que el sistema mundo está llamado a cambiar. El tercer punto habla sobre los estados autoritarios y la supresión de los derechos políticos, precisamente de los derechos sindicales, de los descansos dominicales, de un pago adecuado, de la seguridad social, de todos esos elementos que se le quitan a los trabajadores en pro de obtener unas ganancias de ese modelo Platts que mencioné en el primer punto. El cuarto elemento habla de la expansión de la capacidad más allá del capital humano. Para eso hace mención de, o dice que el desarrollo tenía que basarse en una producción de conocimiento que suministra un círculo de problemas sociales y económicos del país. Es decir, que el capital humano no solo está centrado en la fuerza de trabajo de cada individuo, sino también en su capacidad intelectual y su capacidad de producir conocimiento, y que eso se debe tener en cuenta. Y por último, habla de las ponderaciones, valoración y participación estatal, es decir, relacionar el individuo con la capacidad de trabajo y el poder adquisitivo con el contexto social. Entonces, que es de acuerdo también al estado de bienestar de las personas que están allí, el cual se debe medir si es una sociedad en desarrollo o subdesarrollo. Eso a grandes rasgos, pues es las teorías. Él plantea de que debe haber unos modelos no centrados en el poder económico, sino centrados en el poder de capacidad de desarrollo humano y de bienestar. Hay una cita bastante importante que quise traerla aquí y es como para que encarna o engloba la conclusión de este documento que ustedes deben leer. Dice, el desarrollo alimentó una manera de concebir la vida social como problema técnico, como objeto de manejo racional que debía confiarse a un grupo de personas. Los profesionales de desarrollo cuyo conocimiento especializado debía capacitarlos para la tarea. Es decir, que aquí se veía el problema como algo de economía. O sea, tiene, no tiene, cuánto gana, no gana, pero se trata de que haya un estado de bienestar, el tiempo de ocio, de descanso, recreación, el tiempo que pasa con la familia, los servicios básicos, todos esos elementos, es que esos modelos debieron haberse concebido para saber si una familia o un individuo alcanzaba el estado de bienestar. Dice, estos profesionales, en lugar de ver el cambio como un proceso basado en la interpretación de la tradición histórica y cultural de cada sociedad, como algunos intelectuales del tercer mundo quisieron hacerlo en los años 20 y 30, Gandhi, el más conocido de ellos, buscaron diseñar mecanismos y procedimientos que permitieran el ajuste de la sociedad a un modelo persistente, encarnado en la estructura y las funciones de la modernidad. Es decir, que el desarrollo lo vean como algo técnico, como algo que no involucraba todas las dimensiones del ser. Como aprendices de brujo, los profesionales de desarrollo despertaron una vez más del sueño de la razón, que en sus manos, como ya había sucedido antes, produjo una realidad que por demás es preocupante. Entonces, aquí encontramos todos esos elementos de profunda desigualdad, de cifras, de pobres siendo cada vez más pobres, de una clase media que se va arrastrando hacia los sectores de clase baja, y una clase alta de que tiene o goza de un estado de bienestar que constantemente se está fortaleciendo más, y unas relaciones globales de independencia en la cual naciones subdesarrolladas dependen económicamente principalmente de naciones que tienen un gran desarrollo. Bueno, esto con esta cita anterior, quise pues de alguna manera enmarcar esa lectura para que por favor realicen entonces el control de lectura de lo correspondiente a la actividad 2. Frente a la número 3 nos va a hablar de la doctrina social de la iglesia, pero es necesario hablar de, listo, si estábamos en clases anteriores diciendo que el tema del desarrollo, de la concepción de desarrollo, del concepto de desarrollo, venía tratándose de la primera mitad del siglo XX. Es necesario hablar entonces de esta corriente. ¿No será que fue anterior a esa fecha? ¿No será que la doctrina social fue quien inició a dar esos bosquejos de hablar de desarrollo y denunciar esas políticas y esas coyunturas históricas de desigualdad, de irrespeto por los derechos de los trabajadores? Entonces, este video precisamente va a hablar de esos primeros bosquejos de qué tiene que ver la Iglesia Católica con la doctrina social de la Iglesia y con el modelo de desarrollo integral que es el que propone.
Pero sería el sucesor de Pío, León XIII, quien mantuvo un mayor acercamiento a las realidades del mundo obrero. En 1891 publicaría su famosa encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. En ella deploraba la opresión y la esclavitud a la que se veían sometidos los numerosos pobres por parte de un pequeño grupo de gente muy rica. Reclamaba salarios justos y el derecho a organizar sindicatos, aunque preferiblemente de corte católico. Las clases y la desigualdad, afirmaba León XIII, constituyen rasgos inalterables de la condición humana, como son los derechos de la propiedad. Asimismo, condenaba el socialismo por ilusorio, como sinónimo del odio y fuente del ateísmo. Frente a las ideas socialistas, la encíclica señalaba que al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasasen a la comunidad, agravaban aún más la condición de los obreros, pues quitándoles el derecho a disponer libremente de su salario, les arrebataban toda la esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos personales. No obstante, la encíclica también condenó al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores, retomando el concepto de que la apropiación excesiva era también injusta. Recordaba a los ricos y a los patrones que no deberían considerar al obrero como un esclavo, y que debería respetar la dignidad de la persona. Afirmó que cada trabajador debía recibir un salario que le permitiera subsistir y tener una vida razonablemente digna, y que si aceptaba malas condiciones laborales, debido a la necesidad o al temor, este pasaba a ser una víctima de la injusticia. Asimismo, manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros con la consiguiente intervención del Estado, como, por ejemplo, la puesta en práctica de normas de higiene y seguridad en el trabajo, la tutela del descanso dominical, la limitación de horarios o de las jornadas laborales. Con esta encíclica, la Iglesia pretendía, entre otras cosas, paralizar la descristianización de las masas trabajadoras en un periodo en el que la credibilidad de la Iglesia se veía disminuida debido a que los sectores populares de la cristiandad se inclinaban por las nuevas ideas revolucionarias. Esta encíclica declaraba los principios para alcanzar la justicia social en la economía y en la industria. Podemos decir que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia. Muchas de las posiciones de la Rerum Novarum fueron completadas por encíclicas posteriores, especialmente Quadragesimo Anno de Pío XI, Mater Magistra de Juan XXIII y Centesimus Annus de Juan Pablo II. Face up to the problems of the 19th century. Rerum Novarum was an encyclical that was prepared by... Intentando hacer frente a los problemas del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII abordó las cuestiones sociales en el mundo de esa época y lo hizo de forma especialmente valiente. Su posición era la de tomar partido desde la distancia, entendiendo que la función del Papa no era la de la intervención directa, sino la de dar ejemplo, la de enseñar. La Iglesia debía indicar, o por lo menos tratar de señalar los problemas reales y de estar al lado de los oprimidos, los que sufren, los pobres. Ese era el mensaje, porque era el que la Iglesia había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría que incluso antes de eso, la Iglesia católica, alentada por los propios papas, había hecho un enorme trabajo en esa dirección mediante la fundación de gran número de congregaciones religiosas que hicieron un gran trabajo a través de los siglos, prestando ayuda a los desfavorecidos y dándoles educación. De hecho, la primera escuela secundaria del mundo fue fundada por el español San José de Calasanz, muy cerca de donde estamos, aquí en el Trastevere de Roma, de gran importancia y enorme relevancia en la historia de la educación.
El hecho, entonces, es que la Iglesia ha estado trabajando durante siglos en el mundo de la educación y en favor de los necesitados. Pero pese a toda su preocupación social, León XIII era considerado por algunos como autoritario. Quizás por haber sido despojado el papado de sus poderes temporales, se empeñó en dignificar la figura del pontífice y estableció muchas de las normas de exaltación papal seguidas en el ceremonial católico del siglo XX, hasta la elección de Juan XXIII. Por ejemplo, a los visitantes católicos se les sugería que permanecieran de rodillas ante él durante la audiencia en señal de respeto. León XIII fue el primer papa en haber nacido en el siglo XIX y también fue el primero en morir en el siglo XX. Vivió hasta la edad de 93 años. Fue el papa con una vida más longeva. En el momento de su muerte, León XIII era el segundo papa con más tiempo de pontificado, solo superado por su inmediato predecesor, Pío IX. León no fue sepultado en la Basílica de San Pedro como era costumbre, sino que en 1924 fueron trasladados sus restos hasta la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, y una iglesia con la que tuvo una vinculación particular. Falleció en Roma el 20 de julio de 1903. Pero ¿fue realmente León XIII un innovador en las políticas sociales o estaba más bien tratando de defender a la Iglesia de las amenazas que representaban las nuevas ideas, las nuevas prácticas? Yo pienso que las respuestas es que lo que él trataba realmente era de crear una nueva actitud de partes de la Iglesia hacia la clase trabajadora. Había que tomar un partido, había que tomar los asuntos sociales como no se había hecho hasta entonces. Pío IX, que al principio de su papado había sido un renovador, se convirtió después en un conservador extremadamente rígido en la doctrina como resultado del aislamiento de los estados pontificios. León XIII fue realmente el primer papa en afrontar la cuestión de las relaciones sociales y económicas en los lugares de trabajo, en cómo los empresarios trataban a sus trabajadores. Pero creo que esto no era meramente un mecanismo de defensa. Por supuesto que había comunismo y otro tipo de ideologías empezando a crecer y convertirse en más influyentes. Era un periodo de revueltas sociales y de conflictos que crecían en intensidad. Pero realmente pienso que tras las encíclicas de León XIII subyace su convencimiento de que la Iglesia debía adoptar un papel activo de mediación para tratar de hacer que las partes en conflicto cooperasen. Hay derechos, pero también hay deberes que ambas partes deben comprometerse a cumplir. Hay una mutua corresponsabilidad que las partes deben reconocer y tratar de coexistir en armonía. Y es cierto que la Iglesia tuvo la voluntad de estar al frente de los desafíos sociales de carácter secular que se producían como resultado de los cambios en la sociedad a través de las revoluciones sociales. Pero también había un reconocimiento genuino de que esta era un área legítima y por tanto un área vital para la Iglesia, para adoptar un papel de guía autorizada especialmente para los católicos. Y aunque fundamentalmente eran cuestiones que ocurrían en Europa, también se veían afectados los católicos de América Latina y de Norteamérica y en general de alrededor de todo el mundo. Las relaciones socioeconómicas se habían convertido en un asunto de gran importancia y la necesidad de establecer relaciones armónicas entre los trabajadores y sus
empleadores era algo vital para lograr la armonía social y para el bienestar general de la humanidad. Es interesante comprobar que la historia le reconocería como el Papa de los Trabajadores, especialmente tras su muerte, que ocurrió después de un largo pontificado. Bueno, como ustedes saben, tenemos una figura bastante destacable en la Iglesia Católica, en la cual el Papa es, por así decirlo, la cabeza no solo del Estado del Vaticano, sino también jefe espiritual de esta religión. En este caso, los papas escriben unos documentos que se llaman bulas papales, que son como una especie de reflexiones teóricas, prácticas frente a diversos temas de la sociedad o incluso de la religión. Finalizando el siglo XIX, ocurre en Inglaterra una revolución industrial, la cual pues busca que las máquinas empiecen a generar grandes índices de producción. Pero esto cambia la realidad social de los países, porque no solo pasa en Inglaterra, sino que se extiende a nivel global. Y es que los derechos de los trabajadores, de quienes asisten a esas fábricas, a esas industrias, pues son vulnerados. En ese orden de ideas, se crea, por así decirlo, una corriente de pensamiento o una dinámica económica en la cual no había un respeto por los derechos de esas personas. Trabajaban mujeres embarazadas en alto número de mes de embarazo, niños, las jornadas eran de 20, 17 horas, los salarios súper mal, las condiciones de higiene muy malas, y en este caso el Papa toma la vocería para denunciar ese tipo de situaciones. Él dice que para que haya un adecuado uso del desarrollo, pues las empresas y las fábricas tienen que respetar esos derechos y esas garantías mínimas. Entonces, en este caso, el Papa León XIII, con la encíclica o la bula Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas, dice que es una realidad que debe ponérsele cuidado y critica y da recomendaciones a esa situación. Entonces, puede decirse que los primeros bosquejos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de abogar por un bienestar de los individuos, vienen precisamente de ese pontificado. Un poco de historia, pero que vamos teniendo en cuenta de dónde viene. En el aula, precisamente, vamos a encontrar un video. Este video nos va a decir en la actualidad cómo está esa corriente de pensamiento de la Iglesia Católica frente al desarrollo social del desarrollo social de las comunidades. En este video, que es más corto, aquí vamos a encontrar los elementos y las pautas. De aquí salen algunas de las preguntas, precisamente del control de texto que hay en la actividad número 3. Desarrollo humano integral, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia Católica. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Son las palabras que escribió en 1967 el Papa Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progreso, primer documento oficial de la Iglesia Católica en la que el desarrollo y el progreso de los pueblos se puso al centro de una reflexión social y cristiana de los problemas del mundo contemporáneo. Para Pablo VI, decir desarrollo es efectivamente preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico, entendiendo que dentro del progreso social está contenida la búsqueda de sistemas de educación y de trabajo plenamente humanos, así como el compromiso determinado por luchar contra la pobreza, las desigualdades, la injusticia y la violencia. Para entender la propuesta de desarrollo humano integral, hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia se apoya en 4 principios clave para responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. Estos principios son: 1. La dignidad de la persona humana. 2. El bien común. 3. La solidaridad. Y 4. La subsidiariedad. En este sentido, hablar de desarrollo implica que estos principios estén presentes y articulados, ya que en ausencia de alguno de ellos, la Iglesia denuncia la posibilidad de caer en modelos
o políticas de desarrollo que terminen reproduciendo más desigualdad, pobreza y otras formas de deshumanización en el mundo. Todo lo anterior no puede entenderse sin tener presente que la enseñanza social de la Iglesia destaca la caridad como principal fuerza para poner en movimiento cualquier iniciativa de desarrollo, así como la libertad responsable de cada persona y de todos los pueblos. Con el paso del tiempo, la historia confirma que la situación actual de miseria y hambre de los pueblos no está aislada de la responsabilidad humana, de las estructuras y de las instituciones. Por eso es importante que toda la comunidad política internacional asuma con urgencia la tarea de poner en el centro de su agenda al ser humano, y en especial a las naciones que más han resultado afectadas por una distribución de la riqueza injusta y un sistema económico que los ha dejado en desventaja. Ahora bien, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo una vocación y por tanto implica que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. El desarrollo exige una visión trascendente de la persona que necesita de Dios y ha sido creada a su imagen y semejanza. Negar tal dimensión sería promover un desarrollo deshumanizado. El desarrollo necesita ser, ante todo, auténtico e integral. La Iglesia, en su actuar local y universal, se preocupa por el desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria de los problemas actuales del mundo. Y no solo a través de sus documentos, sino especialmente desde la práctica y el acompañamiento a las comunidades y a las instituciones internacionales, se dedica a defender la dignidad del ser humano y promoverlo en todas sus dimensiones. A propósito de esto, el Papa Francisco, en la encíclica social Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, hace énfasis en las grandes crisis ambientales, políticas y económicas actuales que enfrenta la sociedad contemporánea y llama la atención sobre la tan discutida necesidad de la sostenibilidad como clave para la búsqueda del progreso y el desarrollo de todas las naciones. La Iglesia propone como pasos fundamentales para la promoción del desarrollo humano integral comprender sus generalidades, reconocer que los pobres son dignos actores de su propio destino, proporcionar una base espiritual y material, respetar el principio de justicia, considerar el derecho a la educación a la luz del destino trascendente del ser humano, respetar la ley, solucionar las controversias de forma pacífica, servir a los demás y respetar el bien común, y crear la base de la fraternidad universal. El desarrollo humano integral resulta ser tan importante para la Iglesia Católica que desde el año 2016 instituyó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ente que dedica especial atención al cuidado de los bienes de la justicia, de la paz y de la salvaguarda de la creación, así como a las cuestiones que conciernen al desarme, a los derechos humanos, a la movilidad humana, a la salud y a las obras de caridad, expresando la solicitud y la atención del Papa hacia la humanidad que sufre, en la que están los necesitados, los enfermos y los excluidos. El Dicasterio trabaja en red con las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones y las agencias humanitarias, católicas y no, y mantiene vivas las relaciones con los gobiernos y los organismos supranacionales, interesados en el desarrollo integral y auténtico del ser humano. Bueno, en este video entonces observamos cuál es el concepto, cuál es el origen, cuáles son los elementos y la estructura de esta doctrina social, porque no solo se encarga de una reflexión teórico
o social, sino que también se lleva la materia, como lo menciona allí, mediante el dicasterio, a acciones prácticas en pro del desarrollo de la comunidad y la sociedad. Entonces, aquí en este video, que es el más completo, por así decirlo, que se encuentra y que es producido precisamente por nuestra universidad, aquí están los elementos de esa doctrina social en la cual se encarga de proteger al individuo en todas sus dimensiones y desarrollo. Dicho de esta manera, con este video ustedes principalmente pueden responder lo que corresponde a la actividad número 3, que tiene su respectivo control de lectura. Ahora bien, frente a los estudiantes que por primera vez, espera un momento que cargue el aula, que por primera vez están escuchando una videoconferencia o estas explicaciones, yo les recuerdo que en este recuadro de comunicaciones, aquí en el foro de novedades, van a encontrar cada semana la explicación de cada una de las actividades. Entonces aquí está la explicación de las actividades, ingresan a la sala y aquí va a estar la inducción, que se trabajó la semana del 9 al 15, aquí está la explicación cómo se trabajó, y la explicación de la actividad 1 que se desarrolló del 17 al 22 de agosto. Cuando termine de grabar, entonces va a aparecer el tercer video que va a explicar la actividad 2 y 3, que corresponde al del 23 al 29 de agosto. También les comparto que en el foro de dudas aquí está habilitado para ustedes, en caso de que tengan alguna inquietud o alguna dificultad, lo pueden expresar mediante este medio o el mensaje directo. Bien, como les había dicho, entonces ya estamos aquí, la actividad 1 ya pasó, en esta semana entonces trabajamos la actividad 2 con el texto de Amartya Sen, lo leen por favor y pasan a hacer el control de lectura. Frente a la actividad 3, entonces aquí la tenemos, desarrollo social de la iglesia o desarrollo humano integral, y en este caso entonces aparece el video y también un texto que está acá, pero principalmente con el video sería adecuado que pudieran responder el control de lectura que está acá. ¿Listo? Ya para la actividad 4, que este es ya el último punto de esta grabación, la actividad 4 sí les va a dar nota. Resulta que esta actividad 4 aparece titulada y la voy a explicar de la siguiente manera. La actividad 4 dice experiencias colombianas desde las realidades locales. Dice, con el objetivo de que los estudiantes reconozcan las características y problemas asociados a las teorías de desarrollo social, en esta actividad deberán elegir uno de los 4 documentales propuestos. Para ello deben ver el documental elegido e identificar los aspectos más relevantes para construir el análisis general de las problemáticas políticas, económicas y sociales que ahí plantean y que pueden reconocerse como dificultades para emprender procesos y desarrollos a nivel local y nacional de Colombia, para el propósito del desarrollo humano integral. Esta actividad se va a desarrollar la siguiente semana. Sobre esto no vayan adelantando nada, que cuando llegue su debido lunes, es decir, el lunes 30, yo se las explicaré y les diré cuáles son los documentales, cuál es su duración, cómo pueden acceder a ellos y cuál es la rúbrica en la cual ustedes la van a analizar. ¿Listo? Por ahora, esta semana, solo se van a concentrar entonces en realizar el texto de la actividad 2 de Amartya Sen y su control de lectura. Observar esta videoconferencia, el video que observamos sobre la doctrina social de la iglesia y hacer el control de lectura. Realicen los 2 controles de lectura porque ellos tienen un peso sobre su respectiva nota. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, lo que tengan pendiente o algo que quieran recibir explicación adicional, pues recuerden los canales de comunicación, con muchísimo gusto entonces yo les estaría expresando, aclarando sus dudas. ¿Listo? Recuerden hacer el control de lectura entonces de la actividad 2 y la 3 y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un bonito desarrollo de semana.